Entonces, la segunda parte de esta sesión corresponde beca para programa escolar en Suiza, parte 2, ¿no? Entonces, en la pregunta 1, ¿qué ofrece la AFP del Perú programas educativos interculturales? ¿No? Entonces, aquí vamos a responder, ¿no? ¿Qué requerimientos deben cumplir los estudiantes? ¿No? Requerimientos, ¿qué es lo que desea? ¿Qué significa la palabra requerir? ¿Qué requisitos necesitan los estudiantes para poder cumplir y lograr esa beca? ¿Con cuánto tiempo de anticipación al inicio del programa se ha realizado la circular? Explica. Deduce cuánto tiempo dura el programa escolar en Suiza. Corresponde a 11 meses. ¿Qué más? Analiza los requisitos, la duración del programa y los aspectos que cubre o no cubre la beca a Suiza. Tenemos ventajas y desventajas. Bien, ventajas y eh, ventajas. Entonces, en este rubro, estas preguntas se va a desarrollar en función a la información, a la explicación que se ha dado en la sesión anterior. Entonces, frente a eso es importante manejar lo siguiente. Entonces, vamos a dar inicio. Dice la primera pregunta, ¿qué ofrece la AFP del programas educativos interculturales? Pues la palabra intercultural es cuando participan estudiantes de una lengua extranjera con otra lengua. Entonces, tener el apoyo de familia o estudiantes de Suiza, ellos tienen otra cultura y el peruano tiene otra cultura, entonces por eso se llama inter, entre dos culturas a más. Desde el momento que a uno le dicen que vas a estudiar francés o alemán, el estudiar una lengua extranjera también es parte de la cultura. Bien, hay temas que se conocen, que conocen su idioma de uno, en su lengua, pero hay otros temas que no lo has visto en tu lengua, entonces es importante tener ese ámbito de intercultural. Se aprende mucho más si se conoce más. ¿Cómo se debe responder esta pregunta? AFP del Perú, AF del Perú, Programas Educativos Interculturales, es una institución, ¿no? Es una institución que está inmersa, en programas interculturales, mediante la ayuda a estudiantes que desean realizar estudios en Suiza. Punto seguido. Ofrece una beca. ¿Están tomando apuntes? Sí. Ya, muy bien. Sí. Ofrece una beca. Ofrece una beca en el programa de envío escolar, repito. Ofrece una beca en el programa, repito, ofrece una Profesor, beca. una pregunta. Sí, pregunte. ¿Este video va a ir al Classroom? Claro, todo está en el Classroom, sino que, Ok. pero hay un detalle. Ya estos temas están colgados en Classroom, pero de todas maneras, diariamente en cada clase también lo estoy colgando, ya está colgado, no se preocupe de eso. ¿Bien? Entonces, Está solo bien. que hay que estar atentos, ¿no? Estamos en el desarrollo, después amplía el tema, por favor. Ofrece una beca en el programa de envío escolar. Programa de envío escolar anual. Envío escolar anual 2021 para realizar estudios en Suiza, para realizar estudios en Suiza en el periodo 2021-2022. En el periodo 2021-2022. La pregunta 2. ¿Qué requerimientos deben cumplir los estudiantes? En otras palabras sería, ¿qué requisitos, no? Ya.
Punto aparte, se responde de la siguiente manera. Los requerimientos son, punto aparte, los requerimientos son, dos puntos aparte. Primer guión, estar cursando el tercero de secundaria. Estar cursando el tercero de secundaria. Estar cursando el tercero de secundaria en el año. Ya, vamos a actualizar en el año 2022. Estar cursando el tercero de secundaria en el año 2022. Coma, tener un promedio mínimo de 17. Tener un promedio mínimo en el periodo 2020-21. Un promedio mínimo en el periodo 2020-21. Otro guión. Tener interés por culturas diferentes. Tener interés por culturas diferentes. Tener interés por culturas diferentes. Otro guión debajo. Tener la disponibilidad tener la disponibilidad para tomar clases de alemán, o francés, para tomar clases de alemán o francés antes del viaje. Entonces, ganando por razonamiento verbal, requerimiento significa requisitos, en otras palabras. Pasemos a la pregunta 3. ¿Con cuánto tiempo de anticipación al inicio del programa se ha realizado el circular? ¿Qué es el circular? El circular, como su nombre le indica, circula, transita. El circular es un documento similar o parecido al oficio que se está dando a comunicado a la convocatoria. En este caso, esa beca es solamente para una persona, para un alumno, no es para 2, ni 3, ni 4, pero entonces es bastante exigente y riguroso la selección. ¿Bien? Si fuese para 10 vacantes, 15 vacantes, sería más sencillo. Como es para una sola persona, para estudiar 11 meses allá, entonces obedece a requisitos y también mediante el circular se ha dado a conocer esta convocatoria de la beca. ¿Bien? Entonces dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación al inicio del programa se ha realizado la circular? Explica. Ya. La circular, respondemos ahí, la circular se ha realizado, la circular se ha realizado con 1 año y 5 meses, con 1 año y 5 meses de anticipación. Con 1 año y 5 meses de anticipación. Con 1 año y 5 meses de anticipación, coma, ya que se ha emitido la circular en marzo de 2021. En marzo de 2021. Coma. Y el programa inicia desde la partida suiza.
Y el programa inicia desde la partida Suiza a Suiza, en agosto del 2021. En agosto del 2022, actualizando. En agosto del 2022. Pregunta 4. Deduce viene del verbo deducir o deducción. O razona, ¿no? Razona quiere decir eso. Razona, interpreta, manifiesta. ¿Cuánto tiempo dura el programa escolar en Suiza? ¿Cuánto tiempo dura el programa escolar en Suiza? Respondemos, el programa escolar en Suiza, el programa escolar en Suiza, el programa escolar en Suiza tiene una duración de 11 meses. Tiene una duración de 11 meses. Coma. Ya que la fecha de partida ya que la fecha de partida está programada, ya que la fecha de partida está programada para el 16 de agosto, de 2022. 16 de agosto de 2022. 2022. Y la fecha de retorno, y la fecha de retorno para el 3 de julio. Para el 3 de julio del 2023. Y la fecha de retorno para el 3 de julio del 2023. Ya, aquí explico. Mire, estos requisitos son exigentes y puntuales. No hay retrasos, las fechas son exactas y precisas, ¿no? Entonces, había hablado en la sesión anterior sobre las becas, ¿no? Entonces, las becas ofrecen diferentes países. ¿Mediante qué? Mediante sus embajadas. En este caso, para Suiza es AF Perú. Pero en otro caso, otro tipo de becas tienes que solicitarlo en las mismas embajadas. Recibe tu documentación en la misma embajada y luego también te dará los requisitos. Y muchos logran sus becas, ¿no? Entonces, habíamos hablado en la clase anterior, hay becas integrales que cubren todo y hay becas parciales. Por ejemplo, hay becas que te ofrecen educación, libros, estadía, propinas en el país donde te van a dar la beca, pero no cubre el pasaje ida y vuelta del avión, si tienes una beca para Alemania, Francia, Japón o Italia, qué sé. Entonces a veces el pasaje tú tienes que cubrirlo, o también otros gastos, o también te dan media beca. ¿En qué consiste una media beca? Media beca es que 50% del costo lo pagas, por decir, si tu pensión alimentaria te cuesta 3.000 euros, 1.500 euros lo pagas. No, y si tu educación cuesta 10.000 dólares, la mitad, 5.000 dólares, media beca, o sea, la mitad. Pero son ayudas, ¿no? O hay becas integrales. Entonces, hay de todo tipo de becas. ¿Dónde solicitar una beca? Primero, ¿qué es lo que te gusta estudiar y en qué país? ¿En qué consulado? Sinónimo de embajada es consulado, ¿sí? El sinónimo de embajada es consulado. Acá en el Perú, como los países que nos llevamos bien, tenemos sus embajadas.
Entonces uno va a la embajada y solicita una beca, y las becas que ofrecen esas universidades de ese país, ¿en qué materias son? ¿En qué programas? Eso es importante saber y manejarlo. ¿Bien? Entonces, para responder estas preguntas del 5, repasemos las diapositivas que se había formulado acá. Entonces, la información es importante. A ver, dice en el rubro, cronograma de selección. Bueno, eso. Fase final, informe confidencial, resultado final. Ahí está. ¿Qué cubre la beca? Vamos a ver. ¿Qué cubre la beca suiza? Pasajes internacionales, lo cubre, ida y vuelta. Propina mensual, $120 durante 11 meses. ¿No? Durante. Entonces quiere decir, por mes vas a recibir $120 para tus gastos mínimos en ese país. Cubre sin el seguro médico. En caso de enfermarse, ese seguro lo cubre. No tendrás que gastar. El curso de idioma en Suiza, ese es otro curso que lo vas a llevar. Lo cubre también. Es igual para muchos lugares de Norteamérica. Cuando va a trabajar a Norteamérica, hay cursos gratis de inglés, porque tú vas a trabajar con el inglés, ¿no? Es gratis. En cambio, acá en el Perú, ¿cuánto cuesta llevar un curso de inglés por 3 años? Es costoso. Allá te lo dan gratis y rápido también aprendes. Ahora, estadía con una familia anfitrión. No te van a dar un cuarto independiente, sino te van a alojar en una casa de familia. Ellos te dirán, te indican un cuarto, vas a tomar los alimentos con ellos, etcétera, ¿no? Y desde luego que también vas a ganar amistad. Desde ahí empieza la cultura con de otra realidad. Asistencia a un colegio. Vas a asistir a un colegio, vas a tener libros escolares, capacitación en Perú y de orientación y consejería en Suiza. La capacitación que vas a estudiar en el Perú también lo paga la beca. ¿Bien? Asesoramiento y respaldo para la visa. ¿Bien? ¿Cómo obtener la visa? Tienes que sacar una visa. ¿Qué no está incluido en la beca? A ver, pasaporte, el costo del pasaporte. Derechos consulares, esos derechos que tienes que pagar. Y por trámites de la visa. Eso lo pagas tú. Autorizaciones de viaje ante el notario. Entonces, esa documentación que el notario tiene que legalizarlas, no lo pagas tú. Que no son tan caras esas. Gastos personales durante el programa. Entonces, esos gastos personales durante el programa pueden ser diversiones extras, vestimenta, diferentes medios, utensilios que vas a necesitar para poder estar en ese tiempo de los 11 meses. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a responder la pregunta. Bien, veamos acá. Analiza los requisitos, la duración del programa y los aspectos que cubre y no cubre la beca. Luego señala qué ventajas y desventajas encuentras en el programa escolar a Suiza. Bien, ya. Ventajas. No, las ventajas es pasajes internacionales, una ventaja. Alimentación, estadía es otra ventaja porque vas a estar en casa de familia, ¿no? No corres peligro porque estás en una familia y la familia en esos países pues no son siquiera como el Perú, son familias muy serias, ¿no? Pero que están en orden riguroso a un horario. No es como el Perú. La reunión a las 9, la clase es a las 9, llego 8:15, 9:30, no. Ahí no hay, el horario es sagrado. En esos países el horario es sagrado. ¿Qué más? Capacitaciones, lo cubre, la ventaja de capacitaciones y los cursos que cubre es el programa, ¿no? ¿Qué otra ventaja ofrece? Conocer un país extranjero. Conocer un país extranjero, ¿no? Es importante, ¿no? Otro, intercambio cultural es otra ventaja. Intercambias culturalmente. ¿Cuál es la cultura suiza con la cultura peruana? Ellos ganan, tú ganas en plano cultural. ¿Qué otra ventaja más tenemos sobre
programa de beca, tienes la oportunidad de aprender el alemán o el francés. O sea, tienes la oportunidad de aprender, de hecho, el suizo. Tienes la oportunidad de aprender el suizo, el programa del suizo, el idioma del suizo y el alemán o francés. Que el alemán o francés lo vas a llevar a cabo aquí en el Perú y el suizo lo llevarás allá para poder aprender. Tienes la oportunidad de estudiar un promedio de 11 meses. 11 meses de estadía. Bien. Tienes la ventaja de que vas a recibir $120 cada mes durante 11 meses. Durante 11 meses. ¿Cuáles son las desventajas? Veamos las desventajas. A ver, vamos a ver. En la partida a Suiza, acá vamos a ver nuevamente, retomo, no sé si lo va a visualizar. Ya, nuevamente retomo. Ya, visualiza las ventajas. Se parte a Suiza un mes de agosto. Entonces, el mes de agosto que tú, por ejemplo, habiendo cursado el tercero de secundaria, el siguiente año ya no llevarías el cuarto, porque tienes que partir en agosto a Suiza. Recuerden que en otros países las clases no empiezan en abril ni marzo. Por ejemplo, en Italia se empieza en agosto, ¿no? En muchos lugares de Estados Unidos se empieza en agosto, es como si fuese abril o marzo. La educación aquí en el Perú, ¿cuándo empieza? En marzo o en abril, no es en agosto. Entonces, el año que vas a partir a Suiza, no tendrías que estudiar acá en el Perú. O de repente estudias medio año y con eso te vas. Esa es una gran desventaja. Otra gran desventaja, el desconocimiento del idioma. Entonces tienes que poner mucho empeño en aprender el idioma. Aprender un idioma propio, o perdón, un idioma extranjero del país donde te vas a ubicar, estar. Es muy delicado. Tienes que aprender con fluidez y manejo para una buena comunicación, una eficacia comunicación, una asertiva comunicación en Suiza. Entonces, aprender o bien el francés o el alemán o el suizo si es obligatorio. Si no, ¿cómo vas a estudiar? Porque el profesor no va a hablar en castellano, sino en suizo o en otro idioma. ¿Cómo lo programa? Eso es importante. ¿Qué otra desventaja también me da? ¿Qué otra desventaja? El estudio solamente es para un grado. Si estás en tercero, realiza el estudio en cuarto grado. No es toda una secundaria. Es restringido esto de la expectativa. 11 meses para un grado. Ahora, si fuese tercero o cuarto y quinto es muy distinto, pero son algunas de las desventajas. Otra desventaja es que durante 11 meses estarás fuera de la familia acá en el Perú. Pero es importante conocer otras realidades. ¿Qué otra desventaja más podemos sacarle de este conversado, de este tema concerniente a, eh, concerniente al interés de tener una beca? ¿Qué otra desventaja? ¿Alguna duda al respecto acá? ¿Alguna duda en desventaja? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cuál sería la otra desventaja? Ya hemos visto ventajas. ¿Y cuál sería la otra desventaja? La otra desventaja, ¿cuál sería? A ver, vamos a preguntar. ¿Crespo está presente? Crespo. Lucía de la Cruz. Lucía. Flores. Flores.
Profesor, tengo que decir una desventaja de una No beca. necesariamente, pero puedes opinar algo, de repente otra ventaja. Claro, alguna desventaja ya lo dije, ¿no? De repente por ahí hay alguna desventaja. Una ventaja es poder aprender más cosas, sus tradiciones de ese país, o más cosas para aprender Claro, es con maravilloso eso, estar en para Suiza. para Claro, familiarizarse en mire, su idioma también. exacto. Como les indicaba en la clase anterior, los países europeos, sus profesores dominan 5 idiomas mínimo. Para ser profesor en estos países hay que dominar 5 idiomas. El profesor que domina 5 idiomas, pues, es bastante culto, ¿no? Entonces también el otro plano, que te acostumbras a esa realidad, a ese ritmo de responsabilidad. No es como en el Perú. Ahí hay un ritmo de responsabilidad, muy sagrado el horario. El horario y el cumplimiento es muy sagrado. Entonces, son familias cultas. Suiza, Suecia, Noruega, entonces son países básicamente cultos, donde no hay, diríamos que hay escaso de delincuencia, no es como el Perú, no, no es como Los Ángeles de Estados Unidos ni Chicago, no, son países muy sanos, donde hay paz, tranquilidad, así como estamos viendo en sus paisajes, muy bello, ¿no? Debe haber bastante queso, lácteos, leche en abundancia, ¿no? O sea, una alimentación de primera tienen ellos, porque no son países en su desarrollo, ¿no? Entonces, y también otra ventaja sería, ¿cuál es la otra ventaja? De hacer turismo, ¿no? Estás estudiando en otro país, pero ya indirectamente ya lo estás haciendo, conoces otro país, es un turismo, porque irse con tu propio dinero a Suiza cuesta mucha plata, ¿no? Estar 11 meses, y el turismo se hace generalmente, pues, aún los ricos, ¿no? Pasan 2, 3 días, 4, tendría que estar uno, claro, un rico puede quedarse años en un país, pero no es el caso, pero en 11 meses tienes para conocer mucho de su cultura, visitar muchos lugares de Suiza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante más en ventajas. Entonces, frente a eso, más se tiene una ventaja. Y les digo, ¿cuánta gente desea, por ejemplo, lograr una beca? Muchos. Una desventaja, bueno, siempre uno va a añorar el cariño de sus padres, ¿no? Pero estás ganando bastante, ¿no? Entonces, inclusive para esta beca de Suiza es una persona, no son varias. Entonces, es una selección bastante fuerte, fuerte. Muchos se presentarán para lograr. Si fuera 10, 15 personas, bueno, sería más fácil, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, no solamente a Suiza, hay otros, a diferentes países dan becas, ¿no? Australia, Inglaterra, Norteamérica, muchos países. ¿Y en dónde lo van a conseguir eso? En las embajadas. Ustedes van a las embajadas, piden qué becas ofrece tal embajada, tal país, ¿no? Entonces, o consulado de ese país. Entonces ahí tienen muchas, ¿no? Entonces muchos pueden lograr, más mi consejo sería cuando ustedes acaben secundaria. Acabando secundaria, educación superior, ¿en qué país lo llevan? Y si no, y si en la vida universitaria lo llevan acá en el Perú, no, los cursos de posgrado ya lo pueden llevar como beca en otro país. Por ejemplo, de la UNI dan becas para Brasil, ¿no? Becas integrales. Estés en el tercer, cuarto, quinto ciclo, 10º ciclo, ¿no? Ya para los cursos de posgrado te lo dan allá para Brasil o cualquier otro país, ¿no? Inglaterra, Australia, ¿bien? A diferentes países. ¿Por qué es importante esto? Porque también tu preparación es superior allá, porque tienes otros medios, otro tipo de alimentación refinada y de calidad, pero también la educación es muy importante porque tienes los medios y los instrumentos necesarios. Y siempre ha sido así. Por ejemplo, los empresarios los educan a sus hijos en Estados Unidos, en cualquier otro país adelantado. Es igual si remontamos a la época medieval española, en el siglo XV, XIII, XIV, los que tenían dinero se iban a estudiar a Italia porque la mejor educación estaba en Italia. Y volvían a España y eran pues eh, estudiantes que iban en un liderazgo, escribían obras, ¿no?
Entonces, durante la época medieval, hasta el siglo XVI, XVII, Italia era una potencia cultural, ¿no? O en la época de Vallejo, por ejemplo, ¿no? La ciudad luz, París, era una potencia cultural, por eso se le dice ciudad luz también. Entonces, Vallejo ansió, quiso y llegó a París, ¿no? Francia. Entonces, siempre en el extranjero la educación y la tecnología es mejor. Por ejemplo, las universidades de Inglaterra, de Alemania, de Francia, son mejores que del Perú, como las universidades de Estados Unidos, ¿no? Interesantes. La mayoría de los premios Nobel en diferentes áreas, llámese, es de las universidades norteamericanas, los egresados de las universidades norteamericanas, o su investigación lo han hecho en Norteamérica. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la Universidad de Chicago de Norteamérica, se le llama a los Chicago Boys, muchos premios Nobel. Stanford, Harvard, Michigan, la Universidad de Yale. Entonces son universidades que Estados Unidos ocupa el mayor número de premios Nobel por la calidad de sus estudiantes. Entonces, desde aquí, no, el empeño de que en algún momento ustedes logren una beca, aunque sea un país vecino como Brasil, que tiene una tecnología muy avanzada, ¿no? O Centroamérica, o Norteamérica, o en el peor de los casos, no peor, porque es interesante, no peor, sino, me corrijo este término, o en el caso, aunque sea Bolivia, porque vas a aprender, la cultura boliviana con la cultura peruana son similares, parecidas, pero hay mucho más. Yo les digo, Bolivia como país subdesarrollado que es, en muchas cosas nos gana, en su folclore nos gana, en su kilometraje de ferrocarriles nos gana, en el número de historiadores nos gana Bolivia. Entonces, así sea Bolivia, es interesante. Puede ser un medio para que pueda retornar, escribas un libro, te den ideas, ¿no? Sus universidades no serán tan interesantes como del Perú, como la UNI San Marcos, pero te dan otros caminos de cultura, ¿no? Otros caminos de cultura, su gente. Por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz en Bolivia es interesante, es una forma circular de espiral, interesante, ¿no? Sucre o La Paz, ¿no? Cada escenario también tiene su selva, así como el Perú, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, importante presentarse a una beca, pero siempre en el ámbito, en el punto de interés donde estés interesado. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. Está claro. Entonces, retomemos que una beca es una ayuda para poder estudiar, ¿no? Es una ayuda económica que nos ofrecen otros países para poder culminar o desarrollar nuestros estudios, ¿no? O también estudios de posgrado. Sánchez está presente, ¿no está Sánchez? Presente, profesor. Presente, ¿no? Sánchez, ya, muy bien. Sánchez. Entonces, las becas están en las diferentes áreas, pero en este caso la beca suiza es para un estudiante secundario, ¿no? Yo desde mi punto de vista, más bien ustedes orientarían su beca para que hagan sus estudios en otro país, o mejor, de preferencia en estudios de posgrado, maestría y doctorado, y postdoctorado o PhD, ¿sí? Entonces, porque sucede también haces una beca y te titulas en otro país y tienes que volver a revalidar los títulos y todo. Siempre hay trabas, ¿no? Entonces, de preferencia países capitalistas, no países socialistas, no es tan bueno. Cuba ha dado siempre becas en medicina, en ingenierías, pero ¿qué sucedía? Volvían de Cuba y no les querían dar trabajo porque era un país básicamente comunista, socialista, ¿no? Entonces, en un país capitalista es mucho mejor. Eso es importante. Importante, desde luego. Entonces, y también tienes la oportunidad de quedarte en ese país, ¿no? Porque si eres bueno como estudiante, y las mismas empresas de esos países te dan trabajo, ¿no?
Entonces ahí empieza el término la fuga de cerebros. Claro, tenemos muchos científicos peruanos en el extranjero, gente muy capacitada, pero no van a volver al Perú porque el Perú no está en condición de pagarle, ¿no? Uno, pueden pagarle, sí, pero no van a pagar, el Estado no puede pagar como los países extranjeros. Dos, el Perú tiene maravillas, pero Lima como es el caos, el desorden. Uno que ya salió al extranjero no quiere volver a vivir en el Perú, solo viene de visita, ¿no? Pero ese es el otro plano, es por eso que muchos profesionales de mucha importancia están en el extranjero, peruanos. En la NASA tenemos más de 800 peruanos científicos en la NASA, pero ellos no van a venir al Perú porque un trabajador de la NASA hasta gana $30,000, $20,000, $15,000, ¿no? El poder adquisitivo es enorme y también su familia está asegurada. Bien, entonces con esto finalizo la sesión de clase hasta el día de mañana. Chao, profe. Hasta mañana. Profesor. Hasta mañana.